me acaba de invadir una legión de chinos. Digo, ya están aquí todos los guerreros del Chiano que me van a coger y me van a llevar, pero no, han pasado para allá arriba del barco. Uno no gana para sustos, ¿eh? Bienvenidos al Vaticano, el epicentro de la cristiandad en todo el mundo. Y hoy se ve que les ha dado a todos por venir, porque hay un montón de cola impresionante. Voy a ver si me armo de paciencia para entrar. ¡Ay, cuánta cola! Y tras coger la línea naranja del metro y parar en Octaviano, me dirijo al Museo Vaticano. Mira, he hecho un pareado, ¿ves? Consejito que os doy, cuando vayáis por sitios que haya acumulación de gente y penséis que hayan carteristas, normalmente siempre lo suelen haber en estos sitios que hay tanto turismo, os compráis una fundita para la mochila, como la que llevo yo, y evito que alguien intente así hurgar por dentro. Y aquí ya en el hall de entrada del Museo Vaticano, si traes tu billete desde casa porque has realizado la compra online, cosa que aconsejo, aunque sea un poquito más cara, pero vale la pena para evitar de un montón de colas. Pues lo que os comento, si ya traes tu billete desde casa imprimido, tienes que pasar por una taquilla que te pone online y ahí te lo canjean por tus entradas. Voy a disfrutar de la experiencia de visitar uno de los mejores museos del mundo. Si bien es cierto que la Capilla Sixtina sea la sala más famosa de estos museos, no debemos de olvidar que entre sus paredes se encuentran importantes obras de arte, como el Laoconde o la Escuela de Atenas, un lugar que cualquier amante del arte debe de visitar al menos una vez en la vida. Esto es enorme, así que por lo menos cogeros parte de la jornada para poder visitar estos museos, porque aquí hay muchísimo que ver. Hay una aplicación que me la he bajado, os voy a dejar por aquí los datos, en la que te viene una audioguía gratuita que te puedes descargar en el móvil y tienes dos opciones, o el Museo Vaticano por completo o lo que son las cosas más importantes. Un poco dependiendo del tiempo que tengáis, pues cogéis una opción o cogéis la otra. Y aquí en esta sala está todo lo que hablaron los papas a Egipto. Estos veían las cosas y hacían como el Fabra este de Castillo. Esto para mí, esto para mí, esto para mí. Y mira lo que me acabo de encontrar. Este es el tazón donde le ponían café con leche por las mañanas a Bartolomeo I. Ah, no, es un sarcófago funerario. Estas figuras clásicas, cuando llegaron aquí al Vaticano, les pusieron la cocotilla esa para que no provocara pensamientos impuros al ver una pilila de mármol. Me hace gracia. Incluso hay alguno, como este pobre de aquí, que a veces cogieron y lo caparon. Y esta sala junto a la de los mapas son una de mis favoritas. Y tras dejar esta sala de los tapices, accedemos a una de las mejores
galerías del Museo Vaticano, la galería de los mapas. Es espectacular. Y cuando sales, inmediatamente una tiendecita para ir haciendo caja. Estamos entrando ya a lo que es el palacio, la residencia papal. Aquí se encuentran las salas de Rafael con la escuela de Atenas. Y en breve me van a decir que guarde la cámara porque dentro de la Capilla Sixtina no se puede hacer nada. Bueno, aquí tenéis la escuela de Atenas, impresionante. Y en la última parte del Museo Vaticano, antes de acceder a la Capilla Sixtina, se encuentra toda la zona dedicada al arte contemporáneo. Si tenéis tiempo, daros un paseíto porque también merece muchísimo la pena. Y ahora sí, me encuentro a punto de acceder a la Capilla Sixtina, por lo tanto voy a guardar esto para que no me echen la bronca porque estoy grabando, porque ahí dentro sí que no se pueden hacer ni fotografías ni vídeos. Pero aquí entre nosotros voy a intentar hacer algún vídeo así. Grababa un poco de extranjis la Capilla Sixtina. Ha habido un tío que me ha venido y me dice que no se puede grabar y que no estoy grabando. Me mira con cara de que sí, no estoy grabando. Yo seré guardia de seguridad, pero no estoy tonto. Ya he salido de aquí, del Museo del Vaticano. He comido dentro, no sé si he comido bien o mal, déjalo en que he comido. Hay una cafetería con sándwich, hay una pizzería y hay un restaurante de menú a precios más o menos razonables. De todos modos, por aquí fuera, alrededor de lo que es la salida del Museo del Vaticano, hay un montón de pizzerías, heladerías y restaurantes. Yo os aconsejo que echéis un vistazo previamente antes de sentaros en un sitio, porque cambian los precios de un sitio a otro de una forma brutal. Venga, vámonos a visitar San Pedro. Es impresionante.